Cuando tenemos balso, papel, goma, nosotros tenemos una serie de objetos prácticamente inertes sobre una mesa. Cuando nos asomamos a la ventana, cuando hemos construido la cometa, la soltamos al viento y ella se interrelaciona con el viento, la cometa cobra vida, se convierte en una cosa que tiene una voluntad y una capacidad de agencia. Es tanta la voluntad de la cometa que para poder controlarla tenemos que ejercer nuestra destreza, nuestra habilidad e incluso nuestra fuerza, porque ella al viento trata de encontrar un camino propio, mientras que nosotros queremos conducirla a donde lo deseamos. Guchima, palabra portadora de noticia. Conversaciones con Wilder Guerra. Weiler, qué bueno continuar con nuestras conversaciones Puchi Mahachi. Weiler, veo que traes hoy una mochila preciosísima. Esa mochila es una cosa, es un objeto, es un artefacto. ¿Cómo es la relación de los guayú con las mochilas y con las cosas en general? Estas mochilas, además de un carácter utilitario, que sin duda lo tienen, contener cosas, representan formas de ordenamiento del universo. Los grafismos que adornan las mochilas y que son inteligibles para las artesanas y las personas que las conocen, que las usan en su cultura, tienen elementos bióticos, pero también tienen artefactos, tienen astros. Elementos bióticos como este que podemos ver, que quiere decir la doble cabeza de la mosca. Si lo puedes ver, las mochilas se leen, son textos. Con frecuencia los usuarios o los clientes compran las mochilas, pero no son inteligibles para ellos. Es importante que este conjunto de grafismos llamados canás en el tejido, pero que también hay grafismos de la cerámica, de la piel animal, de la piel humana, de los sombreros, representan formas de interpretación y ordenamiento del universo, y ahí están plasmados a través de esos símbolos, de esos grafismos legibles que son muy ricos en contenido. Iwo-ya es un grafismo que quiere decir como las Pléyades, como las lluvias que anuncian la llegada de la primavera. Puede haber la tripa de la vaca, la caparazón de la tortuga terrestre, del morrocón, las patas del caballo y, en fin, en general un número diverso de elementos que conforman el universo, porque humanos, animales, astros y cosas estamos interrelacionados en un flujo muy rico, muy denso de seres, algunos de los cuales tienen gran parte de vida, y muchos objetos que Occidente considera inertes no lo son en el mundo indígena. Weiler, la diferencia entre cosa y objeto y artefacto tiene entre los guayú una interpretación muy interesante. Tú mencionabas hace poco la agencia de las cosas. ¿Cómo es esa relación de los guayú con las cosas, con los objetos? Las cosas están interrelacionadas con humanos y no humanos, pero las cosas en sí mismas hay que verlas en su flujo en el mundo, el flujo de materiales que hay en el mundo, cómo circulan las cosas, cómo se interrelacionan con otros. Entonces las cosas no son, no pudiéramos definirlas como algo totalmente inerte. Artefacto es todo lo que los seres humanos han construido, que construyen a partir de materiales, pero los materiales con que elaboran las cosas tienen vida. Pongo un ejemplo, la madera. La madera viene de un ser sintiente, los árboles, luego los bancos de los chamanes, los bastones de los palabreros, tienen vida. Es una vida o unas cualidades, unos atributos que provienen del árbol con el que fueron construidos, y los árboles tienen diferentes cualidades, de manera que pueden diferir entre sí. La heredan del árbol. Los artefactos de cerámica se consideran seres sintientes que pueden sentir emociones, placidez y temor, entre otras cosas. La cerámica se hace de la tierra, un ser sintiente, como es más la tierra. Por lo tanto,
los guayús tienen mucho cuidado en ofrendarle a la tierra alimentos, café, tabaco, chicha, maíz, arepas, todo este tipo de cosas antes de tomar la arcilla y poder elaborar esos artefactos que cobran vida en el momento en que ya son creados. Muchas cosas como los amuletos, las lanías, se consideran recipientes de seres inmateriales como ancestros, espíritus de ancestros, por ejemplo. Entonces, de manera que muchas cosas en el mundo guayú tienen vida. ¿Cuál sería la diferencia entre un objeto y una cosa? Aquí me voy a remitir a Timothy Ingold, un gran antropólogo británico, que sobre esto nos ha puesto el ejemplo de la cometa. Cuando tenemos balso, papel, goma, nosotros tenemos una serie de objetos prácticamente inertes sobre una mesa. Cuando nos asomamos a la ventana, cuando hemos construido la cometa, la soltamos al viento y ella se interrelaciona con el viento, la cometa cobra vida, se convierte en una cosa que tiene una voluntad y una capacidad de agencia. Es tanta la voluntad de la cometa que para poder controlarla tenemos que ejercer nuestra destreza, nuestra habilidad e incluso nuestra fuerza, porque ella al viento trata de encontrar un camino propio, mientras que nosotros queremos conducirla a donde lo deseamos. De manera que hay dos agencias allí que están interrelacionadas: quien opera la cometa, quien la maneja o quien juega con la cometa, y la cometa misma con su propia voluntad y propósito. Claro, hay una clarísima diferencia entre un objeto y una cosa. Wayle, el asunto de las armas, tú mencionabas ahora algo muy bonito y era el arma como un objeto, una cosa, perdón, que juega y tiene una vida propia. ¿Cómo es el proceso de relación con las armas? Las armas, como muchas cosas, hay que verlas desde dos perspectivas: desde gradualidad y contexto, la gradualidad y la temporalidad. Hay cosas que su prolongación en el universo va más allá de la temporalidad de la vida humana. Por algo existen los museos y tenemos cantidades de objetos desde los antiguos egipcios, de Mesopotamia, de la antigua Roma hasta hoy. Entonces, las cosas, como bien lo dijo Hanarin, le dan estabilidad al mundo. En el caso guayú, las armas se considera que tienen agencia secundaria. ¿Qué es un agente? Aquel que puede provocar acciones en el mundo, aquel cuya intencionalidad decide actuar en el mundo sin depender de las leyes del cosmos. Es decir, a diferencia de un huracán, de una tormenta tropical, de un sismo que puede ocurrirnos, un eclipse de sol, independientemente de la voluntad humana o animal, aquí en este caso hay una serie de agentes que deciden, por ejemplo, disparar un arma. Claro. La responsabilidad ética de las consecuencias de disparar un arma recaen en el agente primario, pero las cosas conservan agencia. Las minas antipersonales son el mejor ejemplo de agencia secundaria. Minas plantadas en la Segunda Guerra Mundial han estallado décadas después en Europa, en Asia, por ejemplo, causando daño a humanos o animales. Y esto ocurre porque las cosas conservan esa capacidad de agencia, capacidad de hacer daño, que un agente primario les dejó hace tiempo, aunque este agente haya desaparecido del cosmos, haya muerto, por ejemplo, o se haya ido desde el lugar. Y eso ocurre en Colombia todos los días con las minas antipersonales. Entonces, los guayú, cuando hay un homicidio, lo primero que hacen es pedir el arma. ¿Por qué piden el arma? Para sacarla del flujo del mundo. Las cosas no hay que verlas en sí mismas como cosas, o a los artefactos como artefactos, sino cuál es su papel como mediadores en una cadena de relaciones entre humanos, no humanos, que incluye animales, otras cosas, de tal manera que el arma se pide para sacarla del flujo de las cosas del mundo. Cazá, se dice cosa en guayuna, y que en término muy genérico, y luego esa arma se pide. Cuando esa arma se pide para que su conducta destructiva, su potencialidad destructiva no sea eficaz. Se conserva por parte de la familia de la víctima, pero esta no podrá pasar a otra guerra. Es lo primero que se hace para lograr la paz, siendo conscientes de que tienen una agencia secundaria y que pueden seguir haciendo daño si se mantienen en el flujo de las cosas del mundo.
Claro, qué sabiduría tan profunda, Weyler. El- la relación de los wayuu con objetos y artefactos y cosas traídas digamos, por la cultura, llamémosla occidental, por llamarla de alguna manera, ha generado a veces situaciones de gran controversia. En particular, la presencia, quiero referirme un momento a algo que tú en varias oportunidades has comentado y orientado, la presencia de los generadores eólicos. La Guajira fue, creo yo, el primer departamento en Colombia en tener generadores eólicos que están allá desde el 2004, me decías ahora. Eh, ha habido mucha controversia sobre la instalación de los generadores, pero también sobre su retiro. Sí, evidentemente yo quiero decir que los wayuu fueron de los primeros pueblos indígenas de América en adoptar una serie de elementos de origen europeo o de origen del viejo mundo, porque incluía Asia y África, asnos, caballos, vacas y una serie de seres vivientes que llegaron, permitieron transformar de un grupo de cazadores, agricultores, recolectores, pescadores marítimos en los pastores que hoy vemos, ¿no? Entonces vienen el arma de fuego, Claro. viene también metales diversos y todo esto. Entonces van incorporando ese tipo de objetos, vehículos automotores, por ejemplo, permiten movilidad, fueron incorporados. Con la llegada de los aerogeneradores, hay que ver que tuvieron antepasados como los molinos de agua, que eran de agua, que se introdujeron cuando Rojas Pinilla. Estos son molinos más grandes, solo que generan energía. Entonces está el tema, en primer lugar, de su presencia en el paisaje, la modificación que hacen del paisaje, los impactos sobre mamíferos, aves, mamíferos voladores como los murciélagos y todo esto. Pues una de las situaciones que hay es que en el año 2004 se creó el Parque de Energía Pirachi en la zona de Media Luna y allí se instalaron unos aerogeneradores que hoy están, digamos, obsoletos, hay más avanzados y hay que desmontarlos. Pues los wayuu consideraron, para poder retirar esos aerogeneradores, que metafóricamente eran similares a cadáveres humanos. Las familias que estaban en el área pidieron una institución, una práctica wayuu que se llama nuputia, que es el retiro de los huesos. Cuando enterramos en un cementerio de una familia distinta a la nuestra, que generosamente y de manera humanitaria nos permite enterrar a los seres queridos, pasado un tiempo hay que retirar esos huesos para llevarlos a su cementerio propio. Entonces, así los wayuu consideraron que los aerogeneradores son equivalentes a restos humanos que han sido acogidos en un territorio y que a la hora de llevarlo hay que hacerle un regalo a la familia dueña de ese territorio por haber tenido ese gesto de haberlos albergado durante tanto tiempo. Esto es una lección para las empresas para ver. Por supuesto, porque al instalarlos, yo no sé qué hicieron las empresas en el año 2004 para que los pobladores aceptaran la presencia de los generadores. Creo que hoy en día es mucho más complejo o los atropellaron más antes que ahora. ¿Cómo? En el año 2004 se creó un parque que era experimental en Colombia, era el primer parque eólico, estuvo a cargo de PM, ellos hicieron todo un trabajo de diagnóstico del área territorial, de los indígenas. Digamos que no hubo las fricciones que hay hoy. Sí. Hoy se trata de proyectos mucho más grandes, no experimentales, sino con fines económicos Sí. de lucro que son muy válidos en un mundo de mercado abierto y son totalmente legítimos, no podemos cuestionarlo, pero los aerogeneradores son creaciones humanas y son creaciones humanas que van a un medio social. Los aerogeneradores no existen aislados de la condición de cosas humanas. Por lo tanto, lo que las empresas no han visto ha sido cómo esos otros humanos, que son los receptores en los territorios de estas innovaciones humanas, los consideran. Por ejemplo, preguntarle qué es el viento, qué es un aerogenerador, cómo puede afectar los caminos del viento. Ha habido lo que llamaríamos un conflicto ontológico entre las condiciones wayuu, su concepción de las cosas, de los seres, de los vientos como personas,
de la flora, de la fauna y la concepción meramente utilitaria y mercantil de las empresas que ven ellos solo instrumentos de generación de energía. Cuando ese diálogo no se da, hay conflicto. Claro, clarísimo. Weiler, la Guajira ha sido, junto con otras áreas en Colombia, claro, ha sido escenario de presencia de tecnologías a gran escala, ¿verdad? Y muy disruptivas, si uno las mira así. Pienso en la gran minería, por ejemplo, pienso en el tren carbonífero. ¿Cómo fue la relación de los Wayuu con el tren, con la gran minería, con los carros, los camiones? Los camiones llegaron pues antes de la gran minería y hay un autor guayú maravilloso, Miguel Ángel Husayo. Él tiene un relato que es prácticamente autobiográfico. Cuando él era niño y era un pastor, se encontraba con sus cabras en el bosque, sintió un ruido y vio un objeto extraño. El objeto tenía ojos y el objeto hablaba, emitía un rugido, algo. Él salió corriendo y llegó desmayado a su casa y le dijo, ¿qué has visto?, le dijeron sus padres. Ni era vaca ni era caballo, dice el niño, no hallaba. Y esto es hermoso porque lo que está diciendo Husayo es que las cosas tienen ambigüedad ontológica. O sea, a veces no logramos situar las cosas, no si son seres sintientes, si son totalmente inertes o si por el contrario cobran vida. Entonces, como él lo vio moverse y lo vio en un rugido y le dio ojos y un rostro a un vehículo automotor por allá en los años 40 o 50, él no hallaba cómo, hasta que los padres se rieron y le explicaron que era un automotor, que cómo funcionaba y todo este tipo de cosas. Incluso le explicaron que usaba combustible y él alguna vez quiso darle combustible a sus ovejas y luego entonces la oveja obviamente se enfermó, murió, pero eran interpretaciones de un niño. No, los guayú han estado familiarizados con las cosas y por eso vuelvo a los principios de gradualidad y contexto. Las cosas adquieren vida de acuerdo al contexto y algunas no son totalmente inertes. Voy a poner un ejemplo, los celulares. Los celulares entran en una categoría llamada cachuerra, que quiere decir que tiene metal. ¿Quiénes están en la categoría de cachuerra? Televisores, computadores, máquinas de escribir, cualquier artefacto eléctrico y sobre todo los celulares. Pero ¿son los celulares seres totalmente inertes? ¿Carecen de agencia? Para los guayú no. Los guayú llaman a los celulares perrura, que quiere decir chismosos, imprudentes, indiscretos, porque un celular permite. Por ejemplo, las familias tenían enemigos y alguien veía al enemigo de otra familia y se callaba, no podía avisarlo y había una prudencia. Con el celular podemos revelar la presencia de alguien inmediatamente en tiempo real y esto puede generar trastornos sociales, conflictos, la infidelidad de alguien, por ejemplo. Entonces, los guayú consideran que los celulares, si bien son cachuerra y tienen elementos de metal y alambres y vidrio y todo este tipo de cosas, sí mantienen el atributo de la indiscreción y el chisme. Fantástico, muy certero eso, Weiler. Weiler, un distintivo muy particular es el uso de las gafas Ray-Ban. ¿Cómo se explica? ¿Cómo llegó eso a ser tan distintivo? Como hay una cercanía inmensa con el Caribe holandés y un comercio de siglos con Curazao, con Aruba, evidentemente este tipo de artefactos llegaron por mar. Y llegaron por mar como un elemento también de elegancia, pero a la vez muy práctico de luminosidad solar, de protección contra la luminosidad solar, que es la más alta de Colombia. De hecho, hay problemas visuales por la luminosidad en La Guajira que son muy frecuentes. Entonces, empezaron a ser utilizados primero como un aditamento de prestigio, luego por ese carácter utilitario, hasta convertirse en algo incorporado. En el manejo de las cosas los guayú son muy prácticos. Cuando tenían calzados de cuero de venado,
las espinas de los cactus podían pasar ese calzado. Cuando descubrieron que las llantas de los vehículos automotores no las podían pasar las espinas, simplemente lo sustituyeron. Entonces, el calzado tradicional guayú abajo dice Goodyear, por ejemplo. Entonces, ahora, el tejido es guayú, lo reelaboran. Las cosas se pueden reelaborar. Si yo tengo una bicicleta, obviamente de origen europeo, norteamericano, y yo le hago un tejido. Mi mujer le hace un hermoso tejido, la guajirizo, la vuelvo indígena. A través del tejido hay un proceso de reelaboración de las cosas para incorporarlas, no como objetos extraños, sino como artefactos familiares propios que están en el mundo. Eso ha pasado con los guayú, con muchos artefactos en todo eso. Ahora, hay otros como el tren, y dolorosamente hay que decirlo, que están asociados a la mortalidad de personas y animales. Por la no familiarización con el tren, no había un antecedente, el tren no frena, a diferencia de un vehículo automotor, un automóvil, un camión. Entonces, eso hasta hoy sigue llevando a un número grande de muertes. Por ejemplo, hay ancianos que pueden confundir las vías férreas con caminos, hermosos caminos largos y plácidos, sin espinas y sin nada, y se van por los caminos y atrás puede venir el tren. Una persona en estado de ebriedad, y suele pasar con mucha frecuencia, se puede dormir sobre la carrilera de un tren. En fin, hay una serie de accidentes dolorosos porque todavía el tren no se ha articulado al universo guayú. Los automóviles sí, todos estos artefactos sí, computadores y todo, pero los trenes no. Siguen siendo artefactos extraños que no se pueden detener, y lo peor, los consideran como irresponsables porque no se pagan compensaciones por muertes por causa de la vía férrea o de los trenes. Si alguien muere en un accidente de tren, Weiler, ¿cómo resuelve la comunidad ese conflicto? Reclamándole al dueño del tren, como lo resuelve con los automóviles. El sistema normativo guayú no tenía la presencia de automotores cuando fue concebido en épocas prehispánicas, pero cuando llegaron los automotores, entonces se dieron los primeros accidentes en las carreteras pavimentadas, mujeres que intentaban atravesar, justamente no se familiarizaban, no calculaban la velocidad, y dolorosamente muchas muertes. Entonces simplemente los dueños de automóviles compensan. ¿Y por qué compensan? Porque un principio el sistema normativo es que la intencionalidad es irrelevante. En el sistema normativo guayú lo que cuenta es el resultado. La intencionalidad no forma parte del proceso, no la puedo alegar. La persona dice, lo que pasa es que mi hermana o mi hermano están muertos, y ese es un hecho indiscutible. Entonces, su intencionalidad, la intencionalidad es un tema o del sacerdote o del psiquiatra, pero no es un tema para el proceso. Entonces, no puedo decir, atropellé, causé la muerte de 7 personas, pero no fue mi intención. Disculpa, no lo volveré a hacer. No, tiene que compensar como si hubiera sido intencional. En el tren se aplica la misma analogía de un accidente automotor, pero hay una diferencia. El tren solo tiene un dueño y es una multinacional poderosa. Entonces ahí se han dado conflictos a lo largo del tiempo por la interpretación y la responsabilidad con que se puede asumir estos accidentes, lo que ha variado a lo largo del tiempo. Esa imagen de un tren que atropella a una persona o a un chivo o a un burro o a algún ser vivo es muy impactante, Whitley. Y uno tiene a veces la impresión de que algo similar sucedió con la llegada de la cultura europea, digamos, que fue una especie de tren que se estrelló, por llamarlo de alguna manera, contra las tradiciones y costumbres ya existentes. Algunas de las manifestaciones de esta cultura occidental han sido enormemente disruptivas. Por ejemplo, la bonanza marimbera de los años 70, 80. ¿Cómo asimilaron, cómo pudieron sobreponerse los guayú a ese tipo de trenes? Sí, efectivamente. Hay que ver que los guayú participaron en circuitos de comercio desde el siglo XVI y XVII, y en el XVIII fue muy dinámico la relación con Jamaica, con Curazao.
con los puertos hispanos también del Caribe, con los cayos franceses. Hay toda una cantidad de registros y de evidencia documental de ese flujo, de ese comercio, de esas alianzas políticas y todo. Entonces, cuando viene hacia los años 70, todo el tema de la bonanza marimbera, los guayú no son exactamente los grandes narcotraficantes, más bien en su territorio están las pistas, los puertos de embarque y las caletas donde guardar ese material. Hay una película de Ciro Guerra, Pájaros de Verano, que documenta eso de una manera realmente estéticamente y que a uno lo impresiona, pero fue así. Evidentemente, un pueblo, una sociedad que tiene instituciones, que tiene reglas, que tiene normas, que tiene valores, se ve afectada cuando se introduce ese fenómeno económico y político tan violento que es el tráfico de narcóticos, la conexión con sociedades como la norteamericana. Los pilotos de Vietnam llegaban a La Guajira a cargar en avionetas, hubo muertes, al igual que la conquista, fue dramático. No ha pasado del todo, dolorosamente hay que decirlo, que en Colombia, en todo el territorio todavía subsisten y parecen haber oleadas en que resurge el narcotráfico, aunque ya no sea marimba, aunque sean otras sustancias. Entonces digamos que sí tuvo un efecto disruptivo, por ejemplo en los rituales, en poder traer un conjunto vallenato a un ritual, cosas de este orden. Hay una estratificación social, pero había unas consideraciones y de valores sobre el sentido de la riqueza. De hecho, de ahí nace una noción que los guayú tienen, la riqueza como responsabilidad social. La riqueza para el guayú es una conducta, una responsabilidad que limita la libertad humana. ¿En qué sentido? En que no puede utilizar un lenguaje obsceno. Una persona rica, sus recursos van para ayudar cuando la familia tiene a alguien enfermo, cuando alguien cae detenido, cuando alguien requiere esa ayuda. Entonces ahí el rico tiene una forma de comportarse. Su propia actitud debe ser solemne, todo su lenguaje. Los nuevos ricos no sabían qué era ser rico, entonces son irresponsables, obscenos, desbordan en sus gustos pésimos. Entonces los guayú diferencian entre riquezas nuevas y el que, aunque no tenga hoy bienes, fue rico en el pasado. Y dice, él sabe comportarse porque tuvo riquezas. El otro nuevo no las ha tenido nunca, aunque hoy las tenga. Y son dos seres valorados de manera distinta. Mira qué cosa tan preciosa. Mira. Weidler, pasando a un tema un poquito diferente. Hace algunos años, en un paseo por La Guajira, el conductor que me llevaba me mostraba dos cédulas, una venezolana y una colombiana, con fechas y nombres diferentes. En Colombia se llamaba de una manera, en Venezuela se llamaba diferente. En Venezuela había nacido en una fecha, en Colombia había nacido en otra fecha diferente. Para él eso era un instrumento que le servía para movilizarse a través de la frontera. Pero en el fondo hay un tema de identificación con un objeto. ¿Cómo es esa relación de los guayú con él, con la identidad en ese sentido? Aquí pasa algo que ha pasado en la historia humana con muchos pueblos. El caso de los vascos, que hay unos vascos en Francia, hay unos vascos en España. Los kurdos, que hay kurdos en Turquía, Irán, Irak, Siria, otros lugares. Y son cuando las naciones no están en un solo estado. Cuando una nación está en diferentes estados, los guayú están en dos estados, el venezolano y el colombiano. Hay una línea allí arbitraria trazada en el siglo XIX sobre un pueblo que la había habitado con mucha antelación, con mucho tiempo, que era su territorio ancestral. Entonces, tienen que moverse en una frontera porosa, una frontera arbitraria, y por eso recurren a tener la cédula en Venezuela, de hecho votan en Venezuela, y la cédula en Colombia, y de hecho también lo hacen en Colombia, aunque no coincidan los apellidos y todo esto. Al fin y al cabo, ellos son guayú, tienen un IRRUCO, un grupo al que pertenecen de personas, están conectados con otros seres, y entonces esto se ve como esas cosas que el Estado plantea, que son arbitrarias, pero que ellos tienen que acoger porque los pone un poder superior, un universo social más complejo que el de sus mayores, les impone la noción de la cédula, la identificación. Pero un guayú es un guayú, pertenece a su pueblo. Colombiano y venezolano son identidades arbitrarias
que no lo sienten con esa pasión con que lo puede sentir un habitante de Pasto, de Medellín o de Caracas, esa venezolanidad. No, en el caso guayú, la colombianidad es una construcción extraña y ajena a su propio ser. Weller, esa capacidad que han tenido los guayú de adoptar objetos, costumbres, tradiciones, moverse en una frontera que es artificial, explica tal vez un poco que sea una nación numerosa. Creo que es el grupo étnico más numeroso que hay en Colombia, ¿verdad? Y uno en Sudamérica tal vez. Y en Venezuela. Y en Es el Venezuela. más numeroso en Venezuela, el más numeroso en Colombia. De hecho, yo creo que son un 20% de la totalidad de la población indígena en el país, o sea que 1 de cada 5 indígenas es guayú, y en constante crecimiento demográfico, porque cada censo, el que hicimos en el 92 daba 127.000, el del 2018 da cerca de 350.000, entonces la población se va creciendo, eso en el lado colombiano, en el lado venezolano igual. Entonces vamos a tener uno de los grupos, de hecho el guayúney, que es la segunda lengua más hablada en Colombia, lenguas nativas, después del español. Entonces estamos hablando de una lengua y de un pueblo que tiene un peso demográfico y cultural muy grande en el país, de hecho. Entonces allí podemos ver su importancia como pueblo, su movilidad, su capacidad de fluir. Debo decir que los guayú visitaron Holanda. En 1752 el cacique Caporinche Toribio visitó a Holanda para hacer acuerdos de libre comercio con los holandeses. Por voluntad propia fue a Holanda, Fue llevado a la fue fuerza. invitado y él fue voluntariamente y fue recibido como jefe de Estado. Quiero decir que tenemos documentación donde 21 cañonazos, fue vestido con libreas y pelucas blancas, y la Cámara de Comercio y Curazao lo agasajó. Cuando regresó de Curazao, después de establecer esa alianza, se vino en una embarcación holandesa con armas que incluía morteros y cañones para enfrentar a los españoles. Entonces hablamos de sujetos históricos colectivos que han tenido esa capacidad de agencia, fueron capaces de concebir futuros posibles y generaron horizontes de expectativas para eso. Futuros que la República les truncó dolorosamente. Por eso un hecho histórico, y hoy lo habíamos hablado y se ha discutido en el país, puede tener muchas miradas. La República, celebrada en Colombia como una gran transición y una separación de la monarquía española, pudo ser para otros grupos humanos que hoy viven en Colombia un hecho doloroso y un hecho que limitó sus expectativas y limitó su capacidad de concebir esos futuros posibles. Inclusive uno diría que más que limitarlos, los atrofió y los maltrató de una manera enorme. Weller, dejemos este tema en particular para la próxima. Weller, muchísimas gracias. Gracias, Joaquín. Cuchima, palabra portadora de noticia. Conversaciones con Wilder Guerra.